A través de este medio, Facebook Live, presentamos su programa Lumbrera a nuestro caminar, de la iglesia Casa de Oración Aposento Alto, comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Conduce nuestro hermano Pedro Valenzuela González. Tendremos alabanzas, conversación, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Recuerde, cada sábado a las 22 horas. Y para llamarnos, nos puede hacer a través de nuestro fono WhatsApp, más 569-585-32614. Hermanos, sean todos ustedes bienvenidos. Maravilloso, poderoso, tú eres para mí, tú eres para mí. Estamos del lado del campeón. Vamos. Maravilloso. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos. Estamos ya a punto de comenzar este nuevo capítulo de Lumbrera a nuestro caminar. ¿Amén? Gracias al Señor también damos en esta hora por esta nueva oportunidad. Felices y contentos estamos, mis queridos hermanos, de nuevamente estar con ustedes desde la Casa de Oración Aposento Alto, con este nuevo año en el Señor, con este nuevo programa también de Lumbrera a nuestro caminar. En realidad ya con nuestra segunda temporada, o podríamos decirlo también con nuestro renovado, como también espacio también en el Señor, que hemos tenido por gracia y misericordia en este lugar, de poder también proclamar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos felices porque en realidad el Señor ha sido bueno, ha sido muy bueno con nosotros, ha estado también respaldándolo en todos nuestros ministerios, y especialmente este, que también nos tiene muy contentos porque puede bendecir a tantas familias y tantos familiares también en el Señor, porque siempre en nuestro corazón está ese anhelo, el anhelo de poder proclamar, de bendecir y poder también llegar a usted, a su vida, a nuestros hermanos en el Señor y a quienes también no conocen también este evangelio bendito de amor, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que estamos también en época también de pandemia, y nuestra comuna no ha sido la excepción. Por eso también hemos estado también haciendo algunos esfuerzos también de poder llegar a usted, a su vida también desde el internet, como también de estas plataformas de redes sociales, que se hace también indispensable en este tiempo, de poder también conversar en estos minutos y poder llevar estos temas tan trascendentales y que son de edificación espiritual. Así que estamos felices porque la plataforma también de Facebook como también de YouTube se han ido integrando también más suscriptores, como también mayor amistades también, o solicitudes de amistades. Así que estamos contentos y felices, ya que así se va aumentando, como también se va proliferando el evangelio también, y sobre todo también las almas que necesitan escuchar de la palabra del Señor. Le dejamos como siempre invitado a que pueda usted unirse a nuestras plataformas de Facebook y también de YouTube. Lo puede encontrar también por Casa de Oración Aposento Alto, así que estamos atentos también a poder recibir sus solicitudes de amistad, como también sus suscripciones. En la campanita también en YouTube usted puede ir a apretar y puede estar recibiendo todas nuestras predicaciones, como también nuestros videos, que desde ya hemos estado también, desde el año pasado, de mayo del año pasado, hemos estado también compartiendo en estas dos plataformas de redes sociales. Así que esperamos también que sea siempre de bendición espiritual. Bueno, hoy nos conlleva un tema que es muy trascendental y que también es muy cuestionado. Sabemos que hoy día dentro de las cosas que pasan son instancias que a la luz principalmente de la propia Escritura ya lo había dicho, pero es importante hoy día recordarlas y tomarlas también en consideración: huestes y potestades celestiales.
donde la racionalidad sucumbe ante la fe en el Señor, es este tema que hemos querido también poner en la palestra o poner en vitrina, amén, para cada uno de ustedes y su familia, porque hoy día se discute mucho también esta situación. En realidad hay temas que pueden ser más, podríamos decir que aplican más fe que otros, y este es uno de ellos. Imagínense, mis queridos hermanos, que hemos tenido, inclusive entre nosotros y entre las personas que creemos en el Señor, hemos tenido hasta cuestionamientos de este tema. Hay personas que tienen una línea en la cual no creen en este tipo de guerra espiritual, otros que solamente se basan en lo que literalmente dice la palabra, pero queremos también dar luz muchas de las características y cosas que hoy día no tan solo el mundo cristiano, sino que también el mundo científico habla respecto también de estas situaciones, y queremos también ponerlas para usted, para su vida, para su familia, y que sean también de bendición, porque como dice su palabra y como lo dice también un gran pastor acá muy conocido, que la palabra de Dios es más actualizada que el diario de mañana en la mañana. Así que, ¿por qué no establecerlo como la única bendita y soberana, en este caso, verdad? Es ahí, desde la base de la palabra de Dios, en la cual vamos a instaurar estos temas, y también vamos a estar dando características y luces de lo que, por medio de su palabra, dice de qué tenemos que estar prevenidos, de qué tenemos que estar, quizás, mis queridos hermanos en el Señor, estar alerta, porque hoy día, dentro de todas estas cosas que pasan, no son tan así a la suerte, ni tampoco son tan maquiavélicamente pensados por personas. Hay potestades detrás, hay intención detrás, y hay algo que está apresurando y que es necesario que usted y yo tengamos presente, que es parte de la propia Escritura. Por eso es impensable que usted reciba a Cristo en su corazón. Y si no lo ha hecho, es tiempo ya que pueda usted buscar en el Señor. Amén, que el Señor les bendiga. Bueno, les voy a dejar también, primero que todo, con una hermosa alabanza en el Señor y que nos bendice mucho. Es basada también en el Salmo 121. Este es un coro interpretado por el ex coro metropolitano de la Iglesia Metodista, Unidad Metodista Pentecostal de Chile, y es parte para nosotros también una bendición recordarlo, porque son entonaciones hermosas y que de seguro que a usted también le va a encantar, porque es parte también de lo que nosotros aquí como Casa de Oración nos gusta también compartir. Así que en esta hora, mis queridos hermanos, amigos en el Señor, les comparto esta tremenda alabanza, el Salmo 121, para la gloria del Señor, para que usted lo pueda también ver y pueda también escuchar y deleitarse junto a nosotros. Escríbanos y déjenos también sus comentarios. Estamos felices también de que nos sigan en estas plataformas. Que el Señor les bendiga. Maravilloso, maravilloso.
Bendito sea el Señor. Qué hermosa alabanza. Interpretada ahí también por el coro metropolitano también de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Así que hermosa alabanza también en el Señor que nos acompañaban nuestros hermanos. Bueno, alabanzas también de aquellas. Creo que echamos mucho de menos esas alabanzas también entonadas por coros instrumentales, donde se destacaba, días atrás conversaba con mi esposa, donde se destacaban cada uno de los instrumentos, en particular las voces, cómo se entonaban. Y es bueno que tengamos hoy día la disponibilidad de tener esta opción, de poder también bendecir a otros con esta alabanza, pero también es importante en nosotros resaltar ese grado también de destacar estas alabanzas que tocaban en nuestras vidas y en nuestro corazón. Qué hermoso recordar que el Señor es nuestro guardador. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos guarde y cada día nos siga dando de su gracia. Como característico de este programa, mis queridos hermanos, amigos en el Señor, vamos a pasar a poder revisar este nuevo capítulo también y poder también ampararnos en la palabra para poder revisar también lo que por gracia y misericordia del Señor nos tiene también preparado. Yo lo invito a donde quiera que esté, usted pueda también buscar en la palabra del Señor, si tiene usted su Biblia, o si usted la puede por ahí también compartir, hay algunas aplicaciones que inclusive se pueden también revisar desde el celular. Lo invito también a descargar ahí algunas aplicaciones que también hablan de la versión Reina Valera 1960, 1909, inclusive 1995, la nueva versión internacional, la Biblia habla hoy, la de las Américas. Bueno, en fin, hay una gama o también un abanico también de muchas aplicaciones que te puede también descargar y que son muy buenas para poder revisar de la palabra y poder también tener un devocional. Así que la invitación está también y le invito también a que nos pueda, si tiene alguna duda o algo, los puede también avisar y con gusto en este caso les puedo también ayudar a poder descargar esas lindas y hermosas aplicaciones que están disponibles para todos nosotros. Amén. Así que le invito, mis queridos hermanos, que usted pueda ir revisar la palabra del Señor en Efesios capítulo 6 y vamos a leer solamente el versículo número 12. Amén. Efesios capítulo 6, versículo número 12. Y bueno, como yo siempre acá acostumbro también a que podamos todos leerla, ahora va a aparecer también ahí en pantalla para que podamos también ahí leerla todos juntos. Amén. Y lo vamos a hacer, esta lectura también, y si usted gusta también hacerla también para sí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así su palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendito sea el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a elevar una oración para que el Señor también nos vaya dirigiéndolo, para que vaya también concentrando este tema y que el Señor también vaya permitiéndonos a nosotros hoy día oír de lo que por medio de este estudio, de esta palabra, podamos también ser edificados espiritualmente. Donde quiera que esté, reverentemente vamos a elevar una oración. Señor Jesús, gracias Padre amado por este nuevo capítulo, gracias Señor por esta posibilidad que nos llega para poder proclamar y bendecir tu santo y bendito nombre. Señor, usted bendiga esta palabra, usted bendiga Señor este tema, usted vaya edificando Señor a cada uno de mis hermanos, de mis amigos Señor, como también de todos los que quieran escuchar en esta noche Señor de esta palabra que usted vaya haciendo con cada uno de ellos. Bendíguelo, cúbralo Señor con su sangre poderosa y bendita. Desde ya Señor vaya dando gracias al instrumento. En esta hora, siervo inútil ante tu presencia soy. No soy nada sin su presencia. No soy nada, Señor, si que usted no está junto a nosotros. Así también, Padre amado, usted bendiga, Señor, a cada familia, a cada Padre amado amigo, a cada Padre amado vecino que necesita, Señor, escuchar de esta palabra, porque, Padre amado, es necesario que hoy dispongamos de nuestro tiempo, de todo nuestro ser y de toda nuestra voluntad para poder oír lo que por gracia y misericordia usted nos quiera enseñar. Gracias, Señor Jesús, por todo esto. Te pido, Padre, que usted nos dirija y nos bendiga. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Qué interesante y qué importante, mis queridos hermanos, es hoy, por medio de la Escritura, conocer lo que la propia palabra del Señor nos advierte
que pasarán en los últimos tiempos. Aunque parezca increíble, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, muchos hoy día de los que son confesantes o que son confesos cristianos no creen o desconocen de este tipo de luchas. O muchas veces también dentro de lo que se les enseña no es prioridad hablar de lo que se vive en la guerra espiritual. Es así también como dentro de estas características que son descritas en la palabra, no hay mayor profundidad de lo que por medio de la guerra espiritual o producto de las formas en la cual de manifestación se tienen, no se hablan. Por ende también hay un desconocimiento detrás, y esto es muy aconsejable no para el pueblo cristiano, sino que para nuestro propio enemigo. Imagínense, mis queridos hermanos, que ¿quién más que el enemigo tiene interés de tener estas cosas en silencio? ¿Qué es para él mejor? Que nadie hable, ojalá que nadie pueda describir o pueda detallar lo que significa una guerra espiritual. Porque a la larga, mis queridos hermanos, mantener esto en oculto hace que de alguna u otra manera también los cristianos, como también los hijos del Señor, nunca tengan una preparación. Por eso es importante que los líderes, como también cada uno de los miembros o los ministros en el Señor, tengan esta posibilidad de predicar y detallar en profundidad con qué cosas nos podemos principalmente encontrar, y que sean también cosas que a la luz principalmente de la Escritura podamos también, mis queridos amigos y hermanos en el Señor, evitar. Por esto, no hay mejor práctica que la experiencia. Y aquí podríamos decirlo de una manera clara, hay algunos que buscan esta experiencia, otros que no. De manera muy personal, mis queridos hermanos, yo antes de poder tener, en este caso, una experiencia real con el Señor, era muy reacio a este tipo de guerra. En realidad, yo era básicamente un cristiano escéptico de este tipo de situaciones. Realmente creía que las manifestaciones espirituales, como también las posesiones demoníacas o cualquier otra situación que tuviera un carácter principalmente de demonizar o como se le conoce en el mundo secular y malamente se le conoce como de exorcizar, yo lo tenía como una especie de ciencia ficción. En realidad pensaba que estas cosas no podían existir. Pero tuvo que venir principalmente nuestro Señor. Y tuvo que principalmente demostrarme con hechos fehacientes, de no tan solo una, sino que de muchas veces, mis queridos hermanos, cómo el Señor permitió que tuviese que pasar muchas veces aguijones, como le dicen por ahí. Tener también que clamar al Señor, muchas veces viendo realidades que no me gustan, perdiendo batallas espirituales, porque a la luz principalmente de la propia palabra del Señor, una de las cosas que en un cristiano no se le puede permitir es la incredulidad. El pecado de la incredulidad está también descrito en el libro de Hebreos. En realidad, Dios toma la incredulidad como un pecado, porque la fe, nosotros agradamos a Dios, pero con la incredulidad, lo que hacemos también en nosotros mismos es matar principalmente la fe que por gracia y misericordia fue instaurada en nuestros corazones. Por eso, mis queridos hermanos y amigos en el Señor, en esta noche, es importante que usted edifique su fe. Es importante que de lo que hablemos, partamos por creer, partamos por aceptar de lo que las evidencias, inclusive empíricas, es decir, visiblemente, Dios nos permite en esta hora también demostrar. Por eso, hoy día, más que nunca, y el apóstol Pablo advirtió de esta situación. Hemos leído la carta de Efesios, capítulo 6, donde detalla claramente que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Es decir, no son luchas que muchas veces usted visiblemente pueda tener, sino que son luchas que son en una esfera espiritual, en una esfera en la cual no podemos nosotros ver, pero que solo desarrollándonos principalmente en la búsqueda incansable y consecuente en el Señor, Dios nos puede entregar regalos llamados dones espirituales, y que podamos también ser frente no tan solo con los dones, sino que con la armadura y la coraza y todo lo que significa tener la armadura de Dios en nuestro ser, poder hacer frente también a esta guerra. ¿Se ha pasado de repente y ha dicho usted, ¿por qué me ocurren tantas cosas malas? ¿O por qué tengo tantas enfermedades? ¿Por qué mi familia tiene que estar siempre atemorizada mediante, en este caso, la depresión o la angustia?
¿O por qué tienen que pasar cosas sobrenaturales que yo no tengo explicación? Mis queridos hermanos, puede que usted esté en presencia, inclusive de una guerra, que visualmente la propia palabra del Señor nos describe y nos dice que no es contra sangre ni carne, pero sí contra huestes demoníacas, y que obstaculizan la bendición y el propósito del Señor muchas veces en nuestra familia. Bendito sea el Señor. Por ello, les quiero invitar hoy día que esto lo podamos ver desde un punto de vista estratégico. Porque cuando estamos en lucha y en guerra, no podemos entregar todas nuestras almas al enemigo. Claramente la palabra del Señor habla de enemigo, de una enemistad que parte inclusive desde nuestros primeros padres hasta la fecha. Es decir, sobre todo también de esta enemistad que la luz principalmente de la Escritura va a hacer lo imposible para que usted no consiga la salvación. Este enemigo va a hacer cualquier estrategia, y grábese bien esto en la cabeza. Cualquier cosa le va a servir para poder a usted condenarlo eternamente. Es por eso que hoy día necesitamos estar más unidos que nunca al Señor, más aferrados a su palabra, más aferrados a apartarnos también para la gloria del Señor, porque sin ella no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo en medio de nosotros, nada podemos hacer. Por eso hoy día la invitación para usted, para su familia, es que podamos también buscar al Señor y creer que existen estas huestes y existen estas potestades celestiales que a la luz de la razón son inexplicables, pero a la luz de la fe en el Señor son algo que por gracia y misericordia sucumbe. Nosotros sucumbimos. Así fue la experiencia. Sucumbimos ante la gracia y la misericordia del Señor. Bendito sea el Señor. Antes de explicar un poco en qué consisten estas huestes y sobre todo también estas potestades, es importante detallar por medio de la palabra del Señor dónde se manejan, o podríamos decir cuál es la plataforma o el parámetro en la que ellos principalmente se desarrollan. Por eso existen descritos también por la palabra. ¿Y por qué tomo la palabra? Porque hay también fuentes seculares, e inclusive usted lo podría haber escuchado, existen 7, 9, 10 cielos, pero en realidad la propia palabra, que inclusive es la palabra del Señor, la que habla con verdad. Por eso es importante creer, amén. Solamente por la propia palabra describe 3 cielos, amén. Y por esto también es importante que usted sepa cuál es el parámetro que según bíblicamente se desarrollan, porque a la luz de esta situación es una guerra espiritual. Algo que no podemos nosotros visualizar, pero sí necesitamos saber en qué campo se desarrolla. Por eso en esta hora, mis queridos hermanos en el Señor, es importante también que usted pueda también ver esta instancia, amén, y le vamos acá también ahí a compartir también aquí en pantalla, cuál es principalmente o cuántos son los cielos, o cuánto es lo que describe principalmente la palabra del Señor, y cada una de estas cosas, cómo por medio de su palabra se desarrollan estas huestes. Fíjese bien que ahí, por medio de la palabra del Señor, si usted puede ver, hay 3 cielos que se describen en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2, donde narra la experiencia de Pablo, y el mismo apóstol también relata que conoció estos 3 cielos. Dice la palabra que conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, ahí dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco no se sabe, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el 3er cielo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que entender? En esta esfera que usted por lo menos puede ver acá, nosotros nos desarrollamos en una esfera llamada atmósfera, que es el primer cielo permitido por Dios. Es más, si usted se da cuenta, en esta atmósfera donde nosotros nos desarrollamos, están las distintas capas de la biología y los estudios pertinentes también en la área científica, y que son también descritos y permitidos por Dios desde lo que se entiende por el primer cielo. Es decir, aquí es donde tenemos el aire que respiramos, donde nosotros nos desarrollamos principalmente como creación también del Señor. Pero también existe un segundo cielo, y que es el espacio exterior. Es así también como el campo principalmente de estas huestes y potestades, desde lo que es la expulsión principalmente de estos podríamos decir potestades y huestes que estuvieron también, parte de ellos también en el Edén,
son también desarrollados principalmente en estas dos esferas, en el primer y segundo cielo. Es más, el libro de Daniel, en su capítulo 10, describe, en este caso cuando venía el mensaje del Señor, cómo principalmente tuvo obstáculo ante el príncipe de Persia. Es decir, gobernadores celestiales que estaban por sobre, en este caso, la esfera o la atmósfera del primer cielo. Porque cada mensaje o cada bendición, como también respuesta por parte del Señor, siempre tiene que ir por medio de un mensajero. Y el mensajero, por medio de su palabra, lo describe como un ángel. Bendito sea el Señor. Por eso es importante también describir que en esta atmósfera donde se desarrollan principalmente todas estas huestes de maldad. Y también están lo que se entiende por el ejército del Señor. Es así que en el tercer cielo es el lugar donde está nuestro Dios. Es un lugar que es considerado santísimo por sobre todas las cosas, y no todos pueden tener esa opción de llegar. En realidad Pablo es uno de los pocos, principalmente hijos de Dios, que tuvo la posibilidad de conocer esto. Pero las descripciones que Pablo también da, y también inclusive el mismo también Daniel, que también declara principalmente el poder y la fuerza que el Señor tiene, y que transmitía también a ellos, muchas veces con nuestros cuerpos terrenales no seríamos capaces de soportar la gloria y el poder de Dios. Por eso es importante, mis queridos hermanos, entender de que todas estas situaciones que a veces parecen lo más normal, la propia palabra del Señor también nos desarrolla. Es más, las esferas principales celestiales que hemos también de alguna u otra manera detallado en términos de territorio, hoy día están más proliferantes que nunca, porque por medio de la venida, cuando se acerca la venida del Señor, más cada día también va a aumentar la maldad en el mundo. Pero esa maldad es permitida por nuestro Dios también soberanamente hablando, pero también es producto de la influencia que tienen estas huestes y estas potestades en los distintos niveles también geográficos. Bendito sea el Señor. Por eso es importante saber qué es lo que dice la palabra respecto a estos tres cielos. Pero también la palabra del Señor a nosotros nos da algunas características principalmente de esto. Y esto es importante entenderlo, que se desarrollan a niveles de gobernadores como también a niveles de limitancia geográfica. Y eso también hasta nosotros hoy día en nuestra nación también nos impacta. Es así también que dentro de estas características, mis queridos hermanos en el Señor, es importante también detallar cómo estas huestes celestiales también operan. Especialmente se destaca su trabajo en distintas naciones y regiones de diversas latitudes. Nuestra Latinoamérica no está inclusive ajena a esta situación, y dentro de su despliegue de ataduras evidencian comportamientos principalmente destructivos. ¿Se ha dado cuenta usted cómo está nuestra nación? Y cómo hoy día la gente, y sobre todo también el mundo en general sin Dios, está de alguna u otra manera concientizando, amén, concientizando, mis queridos hermanos en el Señor, la maldad, o concientizando el desorden, o concientizando lo que se entiende en este caso por fallar principalmente a lo que se entiende por reglamento, instrucciones en este caso constitucionales. Bendito sea el Señor. Por eso que el Señor nos guarde en esta hora, porque a la luz también de esta palabra es importante también entender que nuestro país no es una excepción. Por ejemplo, el caso de México, Colombia, Brasil, inclusive Argentina y Perú, que solamente los vamos a destacar en nuestra vecinos y latitudes, en este caso latinoamericana. ¿Usted se ha dado cuenta cómo ha aumentado principalmente la maldad en términos también de aborto? El término también de proliferación de muchas veces de aberraciones que la propia palabra del Señor narra y también describe como las personas que antinaturalmente, en este caso, actúan. Por ejemplo, en el caso de la nación de México, cómo ha proliferado principalmente la trata de blancas, la drogadicción, ha proliferado también inclusive el secuestro de niños, y además también, mis queridos hermanos, la idolatría, en este caso la muerte. México es considerado también como uno de los países más idólatras a nivel internacional. ¿Para qué hablar el caso de Colombia?
con este frente guerrillero llamado la FARC, que es parte en este caso de una guerrilla colombiana, que donde por X razón en un listado pueden tener a una persona para secuestrar, y de ahí todas las penurias principalmente que le caen a su región. Es más, tiempo atrás veía en un artículo cómo un alcalde principalmente de Bogotá fue secuestrado su hijo, y desde ese hijo, mis queridos hermanos, y que el Señor nos guarde, nos bendiga, fue muerto despellejado, es decir, fue quitado de todos sus cueros como tal, porque producto de esos comportamientos destructivos y que se despliegan con poder, son parte también, mis queridos hermanos, de las huestes de maldad que muchas veces gobiernan en cada uno de los sectores y regiones que están también, mis queridos hermanos, gobernando en este mundo. Bendito sea el Señor. El caso de Brasil, como también de Argentina, son casos particulares, porque en el caso también de Brasil ha proliferado lo que significa el desarrollo significativo de la magia negra, del budismo, como también, mis queridos hermanos, prácticas aberrantes desde el punto de vista sexual y ideológico. En el caso de Argentina, recientemente, mis queridos hermanos, aprobando leyes que dice la palabra del Señor que son aberrantes, y que son también, mis queridos hermanos, hoy día analizadas no tan solo por el ámbito, en este caso, biológico, sino que también han atentado inclusive contra cosas que están en contra de sus propias constituciones. Todo esto producto también de ideologías, producto también de pensamientos humanos, que nos han llevado también a desarrollar el alejamiento de Dios, pero que está de todo esto detrás muchas veces influencias como también grupos minoritarios que son de poder y que se desarrollan en una esfera netamente espiritual. Bendito sea el Señor. El caso de Perú es un caso también controversial. Días atrás también veíamos cómo han tenido sufrimientos de distinta índole. ¿Y para qué hablar con la pandemia? ¿Para qué hablar de la pandemia del COVID-19, cómo ha afectado a toda nuestra nación, incluyéndonos a nosotros? Es así, mis queridos hermanos, que hoy tenemos que estar más alerta que nunca, más alerta ante lo que por gracia y misericordia del Señor nos previene también hoy día tener presente. Bendito sea el Señor. Es importante también, mis queridos hermanos, entender que estas características, ¿cómo son operables? Fíjense, mis queridos hermanos, ahí como se les puede presentar en su pantalla, y usted lo puede también ahí revisarlo junto conmigo, mis queridos hermanos. Es así como estas características y estas huestes también operan mediante una diversificación de redes y con un número de prácticas que son descritas por la palabra del Señor y que se destacan en aberraciones como leyes abominables que ya hemos ido también mencionando, la trata de blancas, como también el mercado negro de diversas índoles. Estos pueden ser también desarrollados por sustancias ilícitas, lavado de activos. Imagínense que el lavado de activos también ha afectado a algunas instituciones también de renombre aquí a nivel nacional. Mis queridos hermanos, y esto no es algo que esté comentando de manera nueva acá. Parte de, por ejemplo, de este lavado de activos, que es lo que se señala acá, se ha visto involucrado, mis queridos hermanos, corporaciones grandes en nuestra nación. Y le voy a explicar. Transferencias de un montón de millones de pesos a estas corporaciones para poder desarrollar todas sus instancias, en este caso benéficas y también públicas. Por un lado, claro, está bien que las iglesias apoyen al huérfano, al menesteroso, y que hagan también obras sociales, porque nosotros no somos ajenos a este mundo. Pero cuando esa plata viene de mala forma, eso Dios no lo aprueba. Amén. Eso Dios nunca lo va a aprobar. Nunca usted va a ver un fruto florecer de manera positiva cuando se ha sembrado en maldad. Y la propia palabra del Señor nos describe. Por eso, en la medida de nosotros de poder esforzarnos con nuestros recursos, es algo mucho más transparente. Y esto es una invitación también a cada uno de los ministros que están a cargo quizás de alguna iglesia, que son pertenecientes a alguna misión. No podemos caer en ese tipo de juego, porque ese juego para Dios no es excusable. Y nosotros como tal podemos caer también, ligar como usted veía, la cadena principalmente de maldad que está también de alguna u otra manera haciendo frente a esta situación de coartar muchas veces las bendiciones que han venido por parte de Dios por medio de la fe. La tentación a este tipo de cosas, mis queridos hermanos, hoy día más que nunca prolifera. Hoy día ya los ministerios no se buscan por el llamado de Dios. Y esto ojalá que el Señor
nos cubra a nosotros con su sangre poderosa y bendita. Se hace por una conveniencia económica. Y es eso lo que nosotros, por medio de su palabra, debemos evitar. No es posible que se hayan pastores económicamente hablando que tengan una robustez para poder desarrollar un evangelio. Tenemos que el evangelio desarrollarnos con las herramientas y con la fe puesta en el Señor, sabiendo que Él proveerá, sabiendo que Él será con nosotros. Por eso en esta hora, mis queridos amigos y hermanos en el Señor, es importante también que todas estas redes, y como lo decía en un principio, están muchas veces también ligadas a lo que significa también el poder de estas huestes y potestades celestiales que están también en el escenario de la tierra. Bendito sea el Señor. Es importante que usted en esta hora usted sepa, porque hemos dado luces de algunas de las cosas como ellos influencian, pero no hemos dado características de qué se entiende por ser huestes como también potestades, en este caso satánicas. Y es importante en esta hora que usted me pueda también acompañar y principalmente ver también por medio de lo que es este programa, podamos ver un esquema también jerárquico de las huestes satánicas y de cómo estos operan, y en definitiva dar algunas descripciones de cada una, principalmente de los rangos, podríamos decir, o podríamos decir características generales que estos tienen y cómo eso es su capacidad de influencia. Bendito sea el Señor. A su vez ahí va a aparecer en la pantalla, bien, algunas de las características también de cada uno de los cargos, como también de las descripciones que se dan, mediante en este caso una estructura del mundo de estas huestes satánicas. Fíjese que dentro de estas huestes satánicas, los que tienen mayor principalmente poder son los ángeles caídos. Bendito sea el Señor. Porque son instrumentos al servicio del ejército de Satanás y se dejaron arrastrar cuando el adversario, es decir, el enemigo, se rebeló contra Dios y propició el caos. Si se dan cuenta, hablábamos de destrucción. Ellos fueron partes también de esa rebelión. Por eso, antes de la creación del hombre, una de las cosas que Dios aborrece es el orgullo de las personas, es la rebelión. Porque el orgullo tiene mucho que ver con el corazón rebelde ante Dios. Es más, vemos el caso, por ejemplo, del rey Saúl, que él, principalmente teniendo un corazón soberbio y orgulloso, mis queridos hermanos, fue atormentado durante toda su vida cuando perdió la gracia del Señor. Pero David quizás pecó adulterando, matando inclusive a otra persona, haciendo cualquier otra situación, pero tenía un corazón conforme a Dios. Un corazón que estaba buscando, a pesar de sus problemas y a pesar de su situación, que reconocía que era falto, que reconocía que era pecador. Esa es la diferencia, mis queridos hermanos. Por eso estos ángeles caídos operan al servicio de Satanás, porque se dejaron arrastrar cuando el adversario se rebeló contra Dios. Quiso ser semejante a Dios. Y estos ángeles de poder son muchas veces en el esquema jerárquico los que tienen también mayor relación con Satanás. Bendito sea el Señor. Están también los principados, que es un territorio, que no se refiere a la persona o ser espiritual, sino al territorio donde está bajo su responsabilidad. Son poderes espirituales del mundo invisible, es decir, el territorio donde se desarrolla se va a llamar un principado, es decir, el principado, como lo describe en Daniel capítulo 10, describe el principado de Persia, amén, porque en ese entonces, cuando Daniel estaba, los que estaban gobernando el mundo eran los persas, amén. Entonces, gran parte de la potestad territorial de los persas estaba también influenciada mediante este territorio llamado principado. Bendito sea el Señor. Es así también como tenemos potestades y gobernadores del mundo de maldad que tienen también dominio sobre una jurisdicción. Y esta jurisdicción se refiere al grado o nivel angelical o angélico, y esta autoridad o derecho y los diferentes grados de los ángeles caídos del ejército de Satanás. Porque esto también tiene un organigrama, es decir, hay una capacidad de influencia en cada uno de los ángeles que fueron caídos, porque no tan solo fueron ángeles, sino que arcángeles inclusive con mayor o menor rango dentro, principalmente de la creación celestial. Es así que no implican mayor autoridad ni dominios especiales sobre nosotros, porque como le explicaba recién, están también muchas veces basadas en dominios por sobre, en este caso, nuestra esfera territorial. Pero eso no quiere decir que no tengan, en este caso,
influencia mediante las decisiones generales o transversales que se dan. Ahora, no debemos tampoco sentirnos amedrentados por estas situaciones, porque a la larga, mis queridos hermanos, es importante también entender que dentro de estos gobernantes existe una clara sujeción jerárquica de huestes de maldad. Bendito sea el Señor. Es por también que las huestes que son principalmente podríamos decir también potestades demoníacas, no potestades, sino que huestes demoníacas. Estas son las que sirven para poder obstaculizar y destruir la obra de Cristo, y a poner también fuera de combate a los soldados individualmente. Cuando más efectivo sea un creyente para el Señor, tanto más experimentará los salvajes ataques del enemigo. Bendito sea el Señor. Mientras más usted esté buscando del Señor, mayor van a ser los ataques de estas huestes de maldad. Bendito sea el Señor. Es así como en la medida que usted se acerca al Señor, mayores van a ser el número de ataques, el número de huestes que se van a acercar a su lugar. Por eso es indispensable, mis queridos hermanos, que cuando una iglesia en el Señor viva en el Espíritu Santo, se sienta contenta cuando hayan este tipo de situaciones. Es un buen indicador. Porque a la luz de esto, hay iglesias en el Señor que hoy día, o cristianos en el Señor, que ni cosquillas le hacen a la hueste. Recuerde, no hay mejor, en este caso, estrategia por parte del enemigo que mantener todas estas cosas en silencio. Que ojalá que los cristianos que no hagan absolutamente nada. Que ojalá no oren, que ojalá no busquen. ¿Y para qué hablar de santificación? Bendito sea el Señor. Porque a la luz de estas cosas es importante llevarlos así al final de sus días. Porque sabiendo que partiendo del escenario de la tierra ya no tienen ninguna opción de remedio. No tienen ninguna otra opción de poder sacar principalmente de ellos un cambio. Porque ya su vida ha pasado en este caso a otra esfera. Y esa esfera de eternidad puede pasar o en salvación o en condenación. Entonces, a la luz de esta misma escritura es importante saber que las huestes cuando atacan, sobre todo cuando buscamos más del Señor, es porque de alguna u otra manera Satanás sabe el propósito de Dios que ha puesto también en su vida y en su familia. Por eso tenemos que buscar más de Él, porque a la luz de esto no son eternos. Es más, nosotros tenemos protección por parte de nuestro Señor, y su sangre y su gracia poderosa bendita está. Pero lo importante también, y como lo decíamos en un principio, es creer a Dios. Porque cuando no creemos, mis queridos hermanos, estamos cometiendo también un pecado. Y ese obstáculo se hace una barrera invisible, una barrera que solamente al enemigo le conviene. Por eso en esta hora es importante describir cada uno de estos esquemas jerárquicos y cómo estos tienen una capacidad de influencia. Bendito sea el Señor. Es así, ¿cuál es el modo principalmente también operandis, podríamos decir, de estas huestes? Es que básicamente el enemigo no es un Dios, o sea, es un Dios de este mundo, lo dice la palabra, pero no es en su poder omnipresente ni omnisciente, porque solamente Dios está. Entonces, para poder mantenerse informado de cada una de estas cosas, necesita tener estas principalmente huestes de maldad y gobernadores en distintas potestades, principalmente territoriales y geográficas. Por ende, si no lo tiene en este caso descrito, es importante también para en este caso el enemigo, poder también detallar este tipo de instancias, mis queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Por eso hoy día es importante también detallar y observar cada una principalmente de estas estrategias. Por ello, mis queridos hermanos, hoy día se hace elemental, súper elemental, de saber cómo estas descripciones se van también detallando. Mis queridos hermanos, por ejemplo, las huestes espirituales que tenemos principalmente también detalladas, amén, vamos a dar aquí también luz de lo que significa también esta descripción. Ahí está, mis queridos hermanos, no sé si ustedes la pueden ver ahí. Se detalla también en su pantalla.
Las huestes espirituales, mis queridos hermanos de maldad, ejercen dominio sobre comunidades, iglesias, organizaciones de gobierno y entidades no gubernamentales que impactan a la comunidad y promueven enseñanzas revestidas de filosofía y cultos. Es decir, el modo que de alguna u otra manera es más convenenciero por medio de estas huestes espirituales de maldad ejercen dominios ahí. Por eso es importante que la educación en las iglesias, en las organizaciones, en los gobiernos y en todo lugar estén basadas en la palabra. Porque cualquier instancia para el enemigo va a ser indispensable de poder ejercer. Bendito sea el Señor. ¿Para qué hablar de la Trinidad satánica? Porque Satanás, que es un hábil imitador, tiene su propia figura de la Trinidad y que incluye también a Satanás mismo, la bestia y el falso profeta, y además también el anticristo que se desarrolla como la Trinidad satánica. Esto usted lo puede ver también en Apocalipsis capítulo 20, en los versículos 10. Bendito sea el Señor. Si se ha dado cuenta cada una principalmente de las organizaciones, usted lo puede ver en la salud, en la parte política, lo puede ver inclusive en la parte económica, todas tienen una descripción que inducen de alguna u otra manera también a la adoración baálica o a la adoración también satánica. Es más, el globalismo es parte también de una de las ideas, principalmente política y económica, que se ha levantado con mayor fuerza. Y el enemigo principal, mis queridos hermanos, son los cristianos evangélicos, los cristianos que buscan principalmente de esta verdad, porque son ellos los que se oponen. ¿Y cuál es la oposición que se tiene? ¿Será en cantidad? ¿Será en número? No, es en la guerra espiritual que se tiene por medio de los cristianos. Bendito sea el Señor. La infiltración hacia las iglesias cristianas es parte de. Las escrituras mencionan la sinagoga de Satanás, principalmente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, porque aprovecha el ritualismo, la indiferencia y la tibieza espiritual de quienes profesan ser cristianos. Y esto es importante, porque las infiltraciones de la iglesia muchas veces tienen más características de organización que de poder de Dios. Bendito sea el Señor, y que el Señor nos ayude. Porque a la luz de hoy día, lo que resalta un verdadero cristiano es el poder de Dios que está en medio de su corazón, en medio de su ser, y no en lo que la doctrina de la corporación o la denominación los rija. Qué importante discriminar estas dos cosas, porque a la luz de eso muchas veces pueden ser infiltraciones a las iglesias que en su momento fueron del Señor, pero que han desviado principalmente el mensaje de Cristo. El engaño a través de doctrinas de error, porque Satanás tiene demonios que propagan doctrinas de error, distintas a las enseñanzas bíblicas, y esto usted lo puede ver en 2 de Timoteo 3, versículo 16, porque mediante espíritus engañadores promueven doctrinas conducentes al fracaso espiritual. Los unitaristas, amén, bendito sea el Señor, los legalistas como tal, los liberales del espíritu, bendito sea el Señor. Que el Señor nos haga personas serias, concentradas también en su palabra, amorosas también, pero también llenos de la gracia y de la justicia del Señor. Porque el Señor no pagó en la cruz para que nosotros pudiésemos jugar, en este caso ser cristianos. Bendito sea el Señor. Los cultos y ceremonias. Hoy día, mis queridos hermanos, la proliferación a nivel mundial es parte de. Es más, en todos los estratos sociales proliferan ceremonias ocultistas que incluyen sacrificios de diversos géneros, a través de los cuales Satanás recibe adoración, descrito en 1 Corintios 10, versículo 20. Satanás demanda total rendición del cuerpo, alma y espíritu, porque los sacrificios de sangre de humanos y animales también son practicados. Mis queridos hermanos, todas estas cosas que, a la luz principalmente del detalle que acabamos también ahí de presentar, hoy día se proliferan como de la nada. Es más, si usted hace 20 o 15 años atrás era participante de lecturas de tarot, de lecturas principalmente de Ouija o alguna cosa en particular, hoy día quedan cortas, escúchame bien, cortas a la proliferación del mal. Hoy día las prácticas no tan solo aberrantes desde el punto de vista de la adivinación o de los agoreros, de los hechiceros. Mis queridos hermanos, hoy día son practicantes inclusive con bebés, con animales, con sangre. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y que el Señor reprenda cada una de estas cosas de nuestra familia, de nuestros seres queridos y muchas veces también de lo que indiferentemente las iglesias miran. Porque para la iglesia estos temas idealmente no se traten, porque no quieren afrontar esta realidad, porque no creen, mis queridos hermanos, en esto.
Y eso es, por medio de su palabra, es un pecado que Dios no perdonará. Bendito sea el Señor. Por ello, es importante a través de esto entender también que no tan solo se está proliferando de manera, en este caso, de organización. Escúcheme bien. Y esto es muy importante también de lo que vamos también a presentar en esta hora. También están las organizaciones a través de ministros de ocultismo. Mis queridos hermanos, generalmente influidos por demonios, actúan ministrando en la sociedad. Se tratan de sacerdotes y sacerdotisas que en su desenvolvimiento social, generalmente y por su testimonio de vida, podrán pasar fácilmente por creyentes en alguna religión. Hoy día, sutilmente, involucran este tipo de prácticas. Por eso que no le llame la atención lo que muchas veces se habla desde la prosperidad. Amén. Porque la prosperidad no es ninguna otra mecanismo que busca principalmente la santificación y la consagración en las enseñanzas realmente bíblicas del ser humano. Hoy día los cristianos buscan al Señor más que para salvarnos principalmente de alguna necesidad, pero no para ser transformados por medio de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Este ocultismo hoy día también está muy involucrado en la masonería. Por eso, mis queridos hermanos, si usted ve alguna organización o algún ministro o algún, en este caso, pastor o algún miembro que se dice ser masón, aléjese. Porque la masonería involucra aspectos de idolatría que están asociados con un Dios, con Baal y con Osiris. Y que en su contexto, inclusive, y que hasta el día de hoy lo mantienen, es por medio de su palabra una aberración y abominación que Dios no comparte. Porque dice su palabra que nosotros no podemos hacer idolatría ni amar ninguna otra cosa creada, ni en los cielos ni en la tierra, sino que solo a Él. Por ende, no podemos ser nosotros partícipes directo o indirectamente de esas prácticas. Y si de alguna u otra manera buscan ese contentamiento, es mejor ser remanente, pero hacer la voluntad de Dios antes de estar buscando en otro tipo de situaciones que a la luz de la propia Escritura lo va también a nosotros tener como culpables. Bendito sea el Señor. Amén. Por ello también, los profetas del mundo de las tinieblas, no todos los milagros y hechos portentosos provienen de Dios. Hay que entender esto. Satanás tiene poder, pero tenemos nosotros, como hijos de Dios, a un Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, mucho más poder que Él, porque Él lo sentenció en la cruz del Calvario. Pero no podemos negar el poder que tiene principalmente Satanás. ¿Por qué razón? Porque hay algunas situaciones que son productos del mundo de las tinieblas, que se mueven en medio nuestro a través de sus profetas. Como nosotros en el medio cristiano tenemos distintas personas que se desarrollan con sus dones, como también con cada una de las características que por gracia y misericordia el Señor ha concedido en el mundo de las tinieblas. Y además también de estas huestes celestiales, tenemos también personas que se prestan para ser profetas o sacerdotes de Satanás. Bendito sea el Señor. Qué maravillosa es la ilustración que el Señor nos permite por medio de su palabra entender. Apocalipsis 13, versículos del 2 al 4. San Mateo 24, 11. 1 Corintios 12, 28, 2. Como también las cartas de Pedro 2, en sus versículos 1 al 3, detallan cada una de las características que están asociadas principalmente al poder de Satanás en esta tierra. Bendito sea el Señor. Por ello, no podemos nosotros ser indiferentes a este tipo de características. Si usted quiere ganar la guerra, si usted quiere ganar la batalla, tiene que saber también cómo actuar. ¿Qué estrategia el Señor le permite también hacer? Y que este programa y este capítulo de Lumbrera Nuestro Caminar, desde nuestra casa de oración, sea para usted de mucha edificación espiritual. Porque no podemos ser indiferentes a este tipo también de práctica. Bendito sea el Señor. Por ello, no nos debemos nosotros principalmente también escandalizar, porque la propia palabra del Señor también así nos narra. Fíjese que la palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios capítulo 11 versículos 14 al 15, y aquí lo detalla su palabra y lo ponemos también ahí en pantalla, dice que no es una maravilla, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, con un cuyo fin será conforme a sus obras? Por ende, como la imagen que ahí ilustra, y cada una de las prácticas en relación a lo que Satanás muchas veces también ha proliferado, es parte también de nosotros entenderlas hoy y no poder ser irreferentes también a cómo este actuar hasta el día de hoy sigue proliferando. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por ello, mis queridos hermanos, es importante también que nosotros como iglesia del Señor tengamos también muchas de las cosas que principalmente como iglesia tener presente. Amén. Es por eso también que dentro de estas fuentes que podemos también encontrar, muchas de estas, de las podríamos decir de estas palabras, han sido también descritas en el mundo también espiritual como también secular. Fíjense ahí, mis queridos hermanos, que vamos a tratar ahí también de proyectar. A mí me encanta compartir esto con ustedes, a pesar del esfuerzo que también uno hace, pero sabemos, esperamos en el Señor que sea de bendición. Amén. Esperamos también de que el conocimiento que el Señor nos ha entregado podamos también compartirlo junto a nosotros, que podamos todos juntos edificarnos como iglesia de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Mire, le voy a compartir ahí también en pantalla cómo nosotros podemos también tener principalmente una cosa que hoy día muchas veces en la iglesia no se quiere tocar, que es el trabajo de liberación. Es importante reconocer que por medio de la propia palabra del Señor, hoy día es indispensable que la iglesia realice estas prácticas y que los cristianos que estén prestos para ellos tengan experiencia y que enseñen también a sus pares a practicarlas. Muchos ministros o pastores también en el mundo coinciden en que lo que describe la escritora y evangelista Mary Baxter, según la práctica de la liberación espiritual, es lo siguiente: se requiere de un entrenamiento riguroso, la experiencia y la determinación de soldados armados para comprender un combate espiritual hasta obtener la victoria. Cuando hablamos de experiencia y trabajo riguroso, tiene que ver mucho la oración, tiene que ver mucho la consagración y el ayuno, tiene que ver mucho el apartamiento mediante vigilias de oración, tiene que también ver una consagración en el actuar y en el testimonio de cada uno de nosotros. No se toma a la ligera, porque Satanás sabe nuestras debilidades, pero Cristo las abolió en la cruz del Calvario. Pero eso lo tenemos que ir diariamente, mis queridos hermanos, buscando en la oración, buscando en la rodilla, buscando que el Señor Jesús siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Como lo decía el difunto cantautor y también panameño, también Jaime Murrell, decía en una de las alabanzas que nuestro ser mengue para que Cristo, en este caso, sea glorificado y sea creciendo en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. El cristiano no podrá sobrevivir a menos que se ponga toda la armadura de Dios. Y esta es la clave. La armadura de Dios para la guerra espiritual. Porque algunos que no entienden ni creen, mis queridos hermanos, que existen estas situaciones. Por ello es indispensable hoy que usted entienda también que sin armadura no podemos ir a un combate. ¿Cómo es posible que sepamos que existe Satanás, que existe la hueste y todo lo demás, pero no tenemos armadura de Dios? Bendito sea el Señor. Por ello es indispensable que nosotros tengamos esto, porque si no, expondremos a un riesgo que es innecesario. Y es en esto también, y en estas esferas, es que también el enemigo muchas veces también ataca. Satanás no tan solo ataca desde una esfera, en este caso territorial, sino que también ataca desde una esfera personal, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, como también a nuestro espíritu. Pero ¿cómo la atacará? Mediante, en este caso, nuestra falta de fe. Mediante nuestra falta de práctica. Porque si a la luz de una persona que se dice ser cristiana, pero está con problemas de demonios, es porque de alguna u otra manera su práctica no está siendo consagrada por medio del Espíritu Santo. Esa persona no está buscando del Señor. Hay algo que la tiene atada. Hay algo que de alguna u otra manera obstaculiza lo que es una completa liberación. Por ello, mis queridos hermanos, hay iglesias que no creen en esta situación. En realidad no creen que existen este tipo de ataques. Pero ¿cuál es el tema? Porque no lo han experimentado. Porque no han querido, mis queridos hermanos. Por eso yo me pregunto, ¿cómo lo harán cuando una persona caída en depresión llega a esos lugares?
¿Qué doctrina le hablarán? ¿Qué enseñanza le darán? ¿Le harán sentir que en este lugar es un lugar de acogida y mejor para que usted se sienta bien? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Mis queridos hermanos, es importante que cada una de estas cosas las tengamos presentes, porque no tan solo en el mundo cristiano se pueden desarrollar, y hay muchos, inclusive también pastores, que dan enseñanza respecto a este tema. Es así también que podemos encontrar, por medio también de la palabra del Señor, algunas fuentes también de personas que secularmente se han destacado, y entre ellos también psiquiatras de renombre. Es así como el caso también de este doctor psiquiatra Richard Gallagher, que también británico, también norteamericano, que es en su conferencia también de la página también confidencial.com, y también en una entrevista dada a CNN Chile en el año 2017 respecto también a lo que se entiende hoy día como huestes espirituales, él siendo un acabado doctor y también en este caso licenciado del IBI Language, como también académico de la Universidad de Columbia y también del Colegio Médico de Nueva York, él establece lo siguiente: ha presenciado más de 100 exorcismos y desvela todo sobre las posesiones. Y aquí él declara lo que la propia palabra del Señor también nos describe. Él en este comentario dice lo siguiente: son ángeles caídos. Esto es lo que creo. Son mucho más listos que los propios humanos y llevan milenios sobre la faz de la tierra. Bendito sea el Señor. Y esta descripción presente ahí en la fuente, que yo se lo detallo ahí para que usted, bueno, si se quiere comunicar también conmigo, lo pueda también ahí ver cuál es la entrevista completa. Él detalla que dentro de todas estas cosas, lo que se entiende por posesiones, como también distintos ataques que muchas veces usted puede ver en el mundo espiritual, no son enfermedades. Son muchas veces atribuibles por este tipo principalmente de estrategias satánicas, y que están muy involucradas también hoy día en la faz de la tierra. Esta entrevista, mis queridos hermanos, es interesantísima, porque a la luz también de lo que hoy día Dios ha permitido, hasta el propio secularismo le tiene más respeto que inclusive que los cristianos confesos a la enseñanza y a la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor no nos haga indiferentes a este tipo de situaciones. Realmente es una pena, mis queridos hermanos, que usted, teniendo la posibilidad de ver este programa, sigamos teniendo después de esto dudas respecto de lo que el Señor hoy día nos ofrece para poder esclarecer aún más de lo que dice su palabra. Así también, como fuentes seculares, tenemos también fuentes que son de carácter también cristianas. Amén. Aquí tenemos a uno que particularmente es uno de mis favoritos también, y que me ha edificado mucho también en las enseñanzas también bíblicas respecto también a lo que es la guerra y la guerra espiritual, como también lo que significa también el ministerio de liberación. El pastor Derek Prince, erudito también griego y de latín, este hombre en el Señor también tiene una maestría de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, además de estudiar de las diversas lenguas modernas, incluyendo también el hebreo y el arameo, que es traducido por nuestra propia palabra del Señor. Es también expositor y académico de la Universidad de Jerusalén. Él es un pastor ya fallecido del año 2003, pero que desarrolló durante 40 años un ministerio radial y televisivo también por su ministerio de Prince. En su libro llamado Bendición o Maldición, varias experiencias con personas que mayoritariamente cristianos principiantes tenían una necesidad de liberación demoníaca en los diversos niveles espirituales. Y aunque a usted le parezca increíble lo que voy a decir, gran parte de las experiencias que este hombre de Dios tenía por medio, en este caso, de estas posesiones demoníacas, las tenían en personas hijas de pastores o hijos de pastores, e inclusive de diáconos o de oficiales, como también de miembros activos dentro de una organización, y que muchas veces, mis queridos hermanos, por la ignorancia, por la falta de conocimiento de Dios y de también de hablar estas cosas, eran poseídos de una manera increíble. Bendito sea el Señor. Es así en este libro que yo se lo recomiendo a usted de bendición y maldición. Describe claramente, mis queridos hermanos, la necesidad muchas veces de esta liberación demoníaca.
Hay inclusive también libros que usted los puede, o videos también que los puede también encontrar en YouTube, de este gran hombre del Señor, donde usted puede inclusive edificarse por cada una principalmente de las etapas. Días atrás compartíamos con nuestras hermanas acá de la Casa de Oración Aposento Alto en una vigilia, donde fue de mucha bendición, y donde pudimos también dar cuenta también y gala de lo que el Señor por medio de estos hombres nos puede también a nosotros enseñar. No tan solo tenemos que ser entre nosotros mismos quizás de edificarnos. Si tenemos hoy día la tecnología y los medios, ¿por qué no hacerlo principalmente para la gloria del Señor y para que nuestras vidas sean también edificadas? La palabra del Señor, a pesar que estos hombres hoy día no están en el seno de la tierra, pero la palabra del Señor sigue siendo vigente, sigue siendo más fresca que nunca, sigue estando, en este caso, bendiciendo para todos nosotros inclusive. Por ello, mis queridos hermanos, es importante que si tenemos hoy día la bendición de tener de llegar a Santiago, llegar a San Fernando, a mis queridos amigos y también hermanos en el Señor acá de la comuna de Chimbarongo y en otras latitudes de Talcahuano, ya mis familiares presentes, tener esta posibilidad y esta bendición de poder salir en estas redes sociales, porque esto aún no tenemos la posibilidad de mantenernos en el tiempo. Por ello es importante de seguir bendiciendo y edificando de esta situación. La pandemia para nosotros fue una estrategia, y no para solamente consagrarnos en un templo, sino que para poder buscar del Señor de manera íntima, de manera personal, en cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. Y que el Señor nos libre, y que el Señor nos guarde de todas estas situaciones. Bendito sea el Señor. Por ello es más aún importante también detallar cuáles pueden ser algunas de estas barreras o fortalezas de maldad que se presentan, y lo vamos a establecer en escala, es decir, de menor a mayor, para que usted pueda tener una claridad y qué es lo que la propia palabra del Señor describe en cada una de estas etapas. Bendito sea el Señor. Fíjese que acá en estos descritos, y como lo puedo ver, también usted puede verlo ahí en pantalla, la primera de las cosas que se detalla principalmente en esto es la influencia. Amén, mis queridos hermanos. Tuvimos ahí un problema técnico para que vea usted que las luchas en este tipo de situaciones también están. Amén, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a detallar nuevamente una de las barreras o fortalezas que se levantan principalmente por medio de las huestes satánicas, es la tentación. La influencia está dada en manifestaciones, o la tentación de manifestaciones externas, y producida muchas veces en el entorno de personas a través de situaciones que intentarán llevarla a pecar, y mayoritariamente se establecen de forma visual. Si se fijan ahí, como ven el creyente débil llegando principalmente también al pecado por medio de una persona que lo invita también a entrar, pero que detrás de todo eso está un tiburón, y de esto se lo quiere, en términos coloquiales, mis queridos hermanos, con cuchillo y tenedor lo está esperando. Amén. Bendito sea el Señor. Estas manifestaciones inducen también pensamientos, y sobre todo negativos y perversos, que de no resistirlos oportunamente se pueden tornar bastante peligrosos. Este tipo de manifestaciones van más allá de tener o no puertas abiertas en la vida, y a los creyentes que son principalmente el objetivo de la misma. En San Lucas 4:13 establece lo siguiente: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir, cuando nuestro Señor Jesús fue tentado, Satanás sabía de esta situación y lo apartó. Bendito sea el Señor. La siguiente descripción, mis queridos hermanos, viene también por la opresión. La opresión, como característica principalmente también de fortaleza de maldad, está formada principalmente por un espíritu inmundo que opera siempre desde afuera de la persona, afectando un área de su espíritu, de su mente o de su cuerpo. Muchas veces el ámbito irracional es el que se destaca principalmente en esta situación. Es importante destacar que en el caso de los cristianos, la opresión demoníaca se manifiesta como la consecuencia de puertas abiertas en su vida, muchas veces como pecados, la falta de confianza de Dios, el temor, la rebeldía, la falta de perdón, el rencor
y el odio. Y por la propia palabra del Señor nos describe. Bendito sea el Señor. En San Lucas 6:18 se relata lo siguiente: y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo por medio de nuestro Señor Jesucristo eran sanados. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me gozo en el Señor, porque sé que en la palabra del Señor encuentro todas las respuestas. Amén. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Amén. Está también otra esfera de otro nivel, podríamos decir de un nivel un poco más elevado, que es la posesión. La posesión demoníaca es una manifestación que difiere de la anterior, ya que el espíritu inmundo tiene un control parcial de la persona. Esto quiere decir que la misma puede tener un control de su voluntad, pero de repente pierde la noción y pierde de alguna otra manera la capacidad espiritual. Imagínense que uno de los rasgos, por ejemplo, de la esquizofrenia se puede también entender como parte también de una posesión demoníaca. Es algo que actúa contra naturaleza, contra toda razón. Aquí también los demonios operan desde adentro de la persona, produciendo enfermedades físicas. En San Marcos 9, versículos 17 y 18, nuestro maestro dice que traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma, es decir, en cualquier parte, bien, le sacude y le echa espumarajos, como una especie de espuma cuando muchas veces lo veo en los animalitos. Es así como llegó este niño y cruje los dientes. Hay algunos autores que, por ejemplo, dicen, por ejemplo, el pastor Armando Alducin, de la iglesia, en este caso, de Vida Plena para el Mundo, establece él que la enfermedad de la epilepsia hoy es parte también de esta posesión, que muchas veces hace describir por la propia palabra las mismas características que detallan también en San Marcos 9 de los versículos 17 al 18, ya que la epilepsia actúa de esta manera, botando espumarajos, crujiendo los dientes y a las personas las sacude. Bueno, es parte también muchas veces de las teorías que se dan, pero por medio de la gracia y la misericordia del Señor, nosotros tenemos que también prevenirlas y saber que también pueden estar muchas veces también sujetas a este tipo de posesión. Y esto obviamente que se va secando, es decir, la persona va teniendo pérdida de peso, pérdida de espíritu, de alma, de fuerza también. Y esto también, fíjese bien la encarnación: y dije a tus discípulos que lo echen fuera, y no pudieron, porque a la luz de la experiencia, como decíamos recién, era importante, mis queridos hermanos, saber que hay espíritus con este tipo de grado de posesión que no tan solo salen con oración, sino que también salen con ayuno. Por eso la iglesia del Señor tiene que ser todas las cosas y no una parte de lo que dice su palabra. Por eso los líderes debemos preocuparnos de que la iglesia esté en oración, que esté en ayuno, que esté en santidad, que esté haciendo conforme a su palabra lo que dice principalmente las Escrituras y sobre todo lo que dijo nuestro Señor. Hay demonios, hay posesiones que no tan solo salen con oración, sino que salen con ayuno. Bendito sea el Señor. Amén. Así que no se ofenda, mis queridos hermanos, cuando su pastor o su líder o su hermano lo cita a ayunar. Dele gracias al Señor de que está preocupado por su espíritu y por su edificación como tal. Me gozo en el Señor cuando las iglesias se unen en jornadas de oración y jornadas de ayuno, pero no protocolar, sino que de manera autónoma, de manera local, porque es ahí donde nosotros operamos. Bendito sea el Señor. Amén. Está también una de las prácticas, mis queridos hermanos, que es súper terrible, y esta podríamos decir que también viene siendo como una ya de las que están a nivel mucho más alto, que es la enajenación. Esta manifestación es la más fuerte y peligrosa, ya que la persona está controlada totalmente por estas huestes. Es decir, que su mente, su voluntad y su cuerpo son sometidos por los espíritus que están dentro de la misma, operando desde el interior de la persona. En San Lucas 8, versículo 27, la palabra relata lo siguiente: vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas personas que usted conoce y que han tenido ese testimonio y que han tenido, lamentablemente, mis queridos hermanos, pasar por esas situaciones? Nosotros acá, por gracia y misericordia del Señor, nos ha permitido conocer a muchos casos que han necesitado de esto. Y por gracia y misericordia del Señor, es importante también destacarlo en esta hora. Amén. ¿Qué es lo que necesita la iglesia del Señor, mis queridos hermanos, tener presente? O sobre todo para poder ministrar,
Todas estas situaciones tenemos que tener desde un punto de vista, mis queridos hermanos, que practicarlas. Por eso a mí me extraña cuando hayan iglesias que no hacen este tipo de situaciones. Cuando solamente se les invita a orar, pero no se sabe qué dirección tienen de oración. O cuando no se sabe cuál es la forma que ellos tienen para poder muchas veces actuar, en este caso, en contra de estas situaciones. Por eso es esencial que primen para un ministro o para un equipo de administración de liberación, primen principalmente este tipo de características. Principalmente la sujeción al líder o líderes, que pueden ser uno o dos, que estén haciendo frente a esta administración de liberación. No pueden ser todos, porque tiene que haber una oración y un clamor detrás. Por eso es importante, por ejemplo, destacar, yo conozco aquí con siervos del Señor que he aprendido muchísimo con ellos, donde por gracia y misericordia del Señor nunca van solos a este tipo de trabajo. Siempre van, en este caso, en conjunto de un equipo. Puede ser de 2, 4 hasta 5 personas integrantes, porque las otras personas ayudan y están detrás en oración y clamor. Lo más importante de acá es ser sensibles y obedientes a la voz del Espíritu Santo y en unidad. No todos sobre la misma pensando que están... No, en unidad en el Señor. ¿Por qué? Porque la unidad en el equipo hace también que las críticas o la envidia se vayan. Porque cuando hay una proliferación, una abundancia de crítica y envidia, el que toma dominio ahí es Satanás. Por ello, la disensión en este tipo de trabajo no debe existir. Cualquier vestigio, ya sea o debilidad que encuentre, cualquiera de situaciones puede también pasarnos en contra. He conocido casos exitosos de equipos de liberación. Otros que producto de la envidia y las disensiones se han arruinado de estas tremendas bendiciones que Dios le ha permitido también desarrollar. Por ello, cualquier ventaja en esta estrategia que le demos a Satanás nos puede disolver. Mis queridos hermanos, es importante la sensibilidad y la obediencia a la voz del Espíritu Santo. Y muchas veces está ligada a la sujeción de los líderes o líder que esté ministrando en ese minuto. Por ello es importante que no se estén hablando de temas seculares, ni de trabajo, ni cuando se vaya en el lugar que se esté concentrando y clamando al Señor, sabiendo con qué nos vamos a encontrar. Estemos en ayuno, que estemos en oración, y no porque nos avisen, sino que porque sea una práctica de nosotros personal. Bendito sea el Señor. Por ello es importante que esta sujeción y que sean también destinadas a la unidad en el equipo, sean también ministradas y practicadas en cada uno de nuestros corazones. Es también la administración bajo el convencimiento que nos movemos a la autoridad de Jesucristo, porque por medio de Jesucristo es el que tenemos para poder deshacer las obras del diablo. Y esto lo establece la propia palabra del Señor en 1 de Juan 3, versículo 8. Él vino a deshacer las obras demoníacas. Por ende es importante la unidad y la sensibilidad y la obediencia en el Espíritu Santo en cada uno de estos trabajos. No tenemos, mis queridos hermanos, en el Señor que temer, en este caso, dice aquí por medio de su palabra, no temer el convencimiento, bajo el convencimiento de que Satanás muchas veces también nos amedrenta. Porque nosotros somos principalmente hijos de Dios, y aunque Él es el príncipe de este mundo, Él ya ha sido juzgado y derrotado en la cruz del Calvario. Recuerde eso. Nosotros adoramos a un Dios vencedor, a un Dios que está con nosotros. Como lo dice también la alabanza que nos acompaña en este programa, estamos nosotros con un campeón de campeones. Porque nuestro Señor Jesucristo nos redimió, nos dio de su gracia. Bendito sea el Señor. Y como cristianos tenemos que tener ese convencimiento de que la autoridad en plena y el respaldo de nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, en unidad, en la sensibilidad en el Espíritu Santo y en la consagración, tal como Él nos enseñó a sus discípulos. He aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y esto incluye las huestes demoníacas, y nada os dañará. Descrito también en la palabra del Señor en San Lucas capítulo 10 versículo 19. No debemos temer, y debemos temer con valentía, con unidad, en oración, en santidad, obedientes a la voz del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos para poder liderar.
¿Cuánta gente que necesita del Señor? Días atrás, una familia aquí de cercana del sector nos pedía en una predicación en la calle que fuésemos a orar por ellos. Bendito sea el Señor, porque sentían una opresión, sentían algo que en definitiva los angustiaba, sentían pisadas, cualquier otra cosa en general. La casa, mis queridos hermanos, se ungió a las personas con aceite, se hizo todo lo que se tenía que hacer por medio de su palabra. Pero lo que más destacó no tan solo fue la unidad y la voz del Espíritu Santo, sino que también, mis queridos hermanos, el respaldo del Señor en sus hijos, que inmerecidamente, mis queridos hermanos, los tomó por instrumento. Y todo para la gloria del Señor. Escúchame bien, todo para la gloria del Señor. Por ello es importante que usted, mis queridos hermanos, en el Señor, tengamos presente lo siguiente. La arma de Dios, la armadura de Dios, en nosotros tiene que prevalecer. El yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, bendito sea el Señor, el cinto de la verdad y el calzado también del Evangelio de paz. Porque vestidos de toda esta armadura de Dios, podemos también hacer frente a las acechanzas del enemigo, y que lo establece la propia palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 11. Bendito sea el Señor. Estas huestes de maldad y posesiones y potestades celestiales son parte también, mis queridos hermanos, hoy día de una realidad. Una realidad que usted tiene que estar atento más que nunca. Si usted necesita liberación, si usted necesita principalmente salirse de estas situaciones, es imprescindible que usted busque de Cristo. Es imprescindible que usted busque de una iglesia en la cual crea en este tipo de guerra. Porque hay iglesias hoy día para montones. Hay iglesias que son más clubes sociales que iglesias en Cristo Jesús. Por ello es importante que el poder del Espíritu Santo esté también reflejado en la iglesia del Señor. Si usted quiere de una casa de oración, de un lugar donde congregarse, llámenos, escríbanos, y con gusto, mis queridos hermanos, los podemos atender. Porque esta casa de oración se ha visto como una puerta del cielo, una puerta de escape, y no somos los únicos. Hay otros hermanos, otras iglesias también, hermanos en el Señor, que creemos en lo mismo. Bendito sea el Señor. Por ello yo alabo y bendigo al Señor de los ministros y de los hermanos que con tanta gracia nos mandan saludos, nos mandan palabras de aliento, nos mandan también muchas veces, mis queridos hermanos, una llamada para poder saber cómo estamos. Porque por gracia y misericordia del Señor, sus hijos nunca andan solos. Por eso alabo y bendigo al Señor de nuestros pastores Pedro Quiroga, allá en la iglesia de ahí de Codegua. Nuestro pastor Pablo Delgado también, con su iglesia de Restauración Pentecostal, Nuevo Mandamiento. Ellos también son partícipes de esta situación. Nuestro pastor Enrique Díaz, que el Señor los guarde y los bendiga. A cada uno de mis hermanos también del sector. Por ello no podemos coartar este tipo de situaciones. No podemos ser tan indiferentes a lo que la propia palabra del Señor nos describe. Por ello, si usted se siente incómodo, si usted se siente incómodo donde quiera que usted esté, o donde se quiera usted congregar, usted pide la dirección al Señor. El Señor se la dará. El Señor le revelará dónde va a tener que estar. Así como lo hizo con nosotros. Lo hizo conmigo de manera muy personal. Y hoy día yo me glorifico al Señor por esta tremenda oportunidad que nos da de poder seguir proclamando por distintas etapas, predicando en la calle, predicando en nuestro templo, y por qué no en las redes sociales. Porque alabamos a un Dios de amor, alabamos a un Dios de poder, y un Dios que por gracia y misericordia nos da esta armadura de Dios, para poder hacer frente a estas acechanzas, a estas potestades demoníacas que se levantan, pero que hoy son necesarias que le recordemos en este programa, para poder también estar apercibidos bajo la cobertura del Señor. Huestes y potestades demoníacas, donde la racionalidad sucumben ante la fe de Dios. Es hoy necesario que su fe, que es el escudo que por medio de la armadura de Dios le permite por su palabra, usted lo edifica más que nunca. Que el Señor bendiga este programa. Que el Señor le bendiga a usted, que acaba también de estar junto a nosotros compartiendo de estas, podríamos decir, palabras y de estos momentos también en el Señor. Que el Señor le bendiga donde quiera que esté. Que el Señor bendiga a su familia y la cubra con su sangre poderosa y bendita. Pasaremos a orar al Señor, dando gracias al Señor por lo que por gracia y misericordia el Señor nos ha permitido en esta hora. Donde quiera que esté, inclinemos nuestra cabecita, inclinemos nuestro rostro. Amén. Señor Jesús, gracias Padre amado por esta palabra.
Gracias, Señor, por este tema que usted nos ha permitido también compartir junto a mis hermanos, compartir, Padre amado, junto a mis amigos en el Señor, y que sea de mucha edificación espiritual. Bendiga, Padre amado, Señor Jesús, a cada uno de mis familiares. Bendiga, Señor Jesús, a mis hermanos en la fe. Bendiga, Señor Jesús, a cada uno de los siervos, de los ministros del Señor que han buscado principalmente de tu palabra. Yo te pido, Padre, en esta hora que no nos, Padre amado, no nos condenes por nuestra ignorancia, pero que podamos tener hoy día un compromiso de buscar más de tu palabra, que podemos buscar más de tu presencia. Así como lo dice tu palabra, que la incredulidad es considerada un pecado ante tu presencia. Padre amado, reconocemos que hemos pecado ante ti, pero que por gracia y misericordia hoy día nos aclaras para poder buscar, Señor. Buscar, Padre amado santo, buscar más de tu gracia por medio del escudo de la fe. Bendiga, Señor, a cada una de tus hermanos, de mis hermanas a lo largo de Chile, extranjero, donde tenga que ir este mensaje. Guarde, bendiga, Señor, nuestra casa de oración, aposento alto. Guárdanos a nosotros como iglesia en el Señor, que podamos seguir proclamando, bendiciendo, que podamos, Señor, prolongando este evangelio a todo aquel que necesite de ti. Que este, Padre amado, programa sea de edificación espiritual y que para que sea, Señor, desarrollado para tu gloria, para tu honra y solamente para buscar de ti, Señor, de tu agrado, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estar junto a nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Qué maravilloso es el poder del Señor. Qué maravilloso es el Espíritu Santo cuando nos revela y nos aclara lo que necesitamos para poder desenvolvernos día a día. Bendito sea el Señor. Yo los quiero invitar, amén, mis queridos hermanos, a escuchar una hermosa alabanza. Es una alabanza muy especial, pero es una alabanza que le va a edificar a usted. Amén. De esos tiempos aquellos que necesitamos recobrar y volver. De cuando teníamos nuestro primer amor. De cuando no cuestionábamos muchas de las cosas que a la luz con los años, muchas veces de nuestra religiosidad, se han ido imponiendo como capas invisibles. De esos tiempos en los que nada importaba. Solo importaba estar en la presencia del Señor. Recordemos con esta alabanza, con este mix de El Alfarero y Quiero Volver el Tiempo que era, interpretada por el coro unido de la Iglesia Metodista Pentecostal en su Te Deum también del año 2010, y en esta hora lo queremos compartir en este humilde capítulo de Lumbrera Nuestra Caminal, y que sea de mucha bendición. Que el Señor les bendiga.
Bendito sea el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Qué maravillosa alabanza, mis queridos hermanos en el Señor. Hemos compartido también junto a ustedes en esta hora también, por medio de este programa también de Lumbrera Nuestro Caminar. Así que estamos contentos y felices porque el Señor siempre toma cualquier medio para recordarnos lo que tenemos que hacer. Grandes son sus misericordias. Queremos orar por cada una de las familias de nuestros hermanos en el Señor, de los saludos también que en la semana nos hicieron partícipes también en nuestras páginas de Facebook. Saludar también a mi familia también en el Señor allá en la ciudad de Santiago, mis tías Orfelina, a mi tío Héctor, a mis primos también, a mi primo Gustavo que siempre nos acompañaba también en estos programas, a nuestros hermanos también en el Señor, a nuestra hermana Anita Torres también allá en Corral, junto también a su hija Maite también, a sus pequeños también, Gabriel y Gaspar, siempre son parte de nuestras oraciones, a nuestros hermanos también acá en Chimbarón, con nuestra hermana Romina, a nuestro hermano Manuel, bueno, y a sus hijos también, amén, bendito sea el Señor, a nuestros ministros y pastores también que siempre nos saludan, a la Iglesia de Restauración Pentecostal, un gran saludo a nuestro pastor Pablo Delgado, a su esposa, a nuestra pastora Luisa, también a sus hermanos en el Señor, bendecidos también sean, junto también a nuestros hermanos también que ahí por redes sociales nos mandaban un comentario, un saludo también, bendiciones también para ustedes también, junto también mis queridos hermanos, a todos los hermanos que por medio de los comentarios se unen también en este programa. Yo quiero también bendecirle a cada uno de ustedes. Si usted ha llegado con alguna situación en particular, permítanos también elevar una oración junto a usted también, porque es necesario que podamos oír y sobre todo también unirnos en oración. Para todos los que nos han pedido secretamente la oración, en esta hora también queremos también orar por sus vidas, para que el Señor siga obrando y podamos también acumulando también de estas riquezas hermosas que podemos tener por medio de su palabra. Amén. Así que saludar también a cada uno de mis hermanos en el Señor, saludar también a todos nuestros hermanos en la fe del sector El Perejil también, bendito sea el Señor, dándoles también palabras de ánimo, que no nos preocupemos también por esta situación, porque tenemos un Dios que nos respalda, que nos resguarda, que tenemos su sangre poderosa bendita respaldándolo de todo mal. Tengamos que tener las precauciones, pero tengamos más confianza y fe en el Señor, porque Él nos librará. Bendito sea el Señor. Reverentemente, inclinemos nuestros rostros para poder también pedir en esta oración de su bendición. Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre amado, por esta sintonía. Gracias, Padre amado, por nuestra familia, por todos nuestros seres queridos, por nuestros hermanos en la fe. Bendiga, Señor Jesús, a cada una de las familias, Padre amado, mencionadas, especialmente, Señor, sus hogares. Cúbrelos, Señor, con su sangre poderosa y bendita de la mollera hasta la planta de los pies. Que no haya ninguna acechanza demoníaca, no haya ninguna hueste de maldad, no haya ninguna situación que le impida a ellos buscar de tu bendición. Que en esta hora, Padre amado, Señor, sea, Señor, revestido. Bendito sea tu nombre, bajo tu bendición. Y que tu Espíritu Santo, Señor, les vaya también dando, Señor, tranquilidad. Les vaya también dando, Señor, calma y paz que tanto necesitamos en estos tiempos. Bendiga usted, Señor, a todas las familias, Señor, representadas. A todas las, Padre amado, las familias del sector. Especialmente a los ministerios, a los pastores, Señor. Deles palabras de aliento. Dele fuerza, dele ánimo, Señor Jesús. Necesitamos buscar más de su presencia, más de su rostro. Que su Espíritu Santo, Señor, nos haga sensible a tu voz, nos haga sensible también a su llamado, y que su gracia y su amor esté siempre en cada uno de nosotros. Bendiga y guarde, Señor, a cada uno de nosotros. Guarde, Señor Jesús, a todos los que hoy día predican y tienen la posibilidad también de congregarse, y de los que no, que puedan también, Padre amado, buscar de tu palabra, que puedan también buscar, Señor, también en los distintos medios de redes sociales, cómo la palabra del Señor hoy día nos edifica, nos enseña, Señor. Guarde y bendiga, Señor Jesús, a cada uno, Padre amado, Señor, de los que han tenido y presentado necesidad, a los que han dejado su comentario para orar. Bendígalos, Señor. Guárdelo, Señor, cúbrelo con su sangre poderosa y bendita, y sea también con usted respondiendo cualquier situación. Padre Santo, confiamos en tu palabra, confiamos en tu amor, confiamos en tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta hora te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro bendito buen Salvador. Amén, amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias al Señor damos por este 31 capítulo de Lumbrera Nuestro Caminar. Que el Señor le vaya a usted bendiciendo en cada una de las cosas que tenga, y que este domingo sea para usted de mucha bendición. Ponga las manos en sus hijos, bendígalos,
y dele desde ya la bendición del Señor. Cumplan lo que dice en la palabra y que esperamos también que nos pueda también acompañar en nuestro próximo capítulo de Lumbrera, nuestro caminar de este sábado que ya viene, si Dios quiere, a las 22 horas, por este canal también de Facebook como también de YouTube, de nuestras retransmisiones, para que usted, por medio de la gracia y la misericordia del Señor, pueda también ser edificado espiritualmente. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que cada día el Señor nos siga brindando de su mayor gracia. Nos vemos, mis queridos hermanos. Chao, chao, desde acá. Nos vemos. Cuídense mucho. Estamos del lado del campeón. A través de este medio, Facebook Live, hemos presentado su programa Lumbrera Nuestro Caminar, de la Iglesia Casa de Oración Aposento Alto, Comuna de Chimbarongo, sector El Perejil. Condujo nuestro hermano Pedro Valenzuela González. Hemos disfrutado de bellas alabanzas, contactos telefónicos y la siempre y eterna palabra del Señor. Gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo sábado desde las 22 horas. Dios les bendiga. Maravilloso.